Los videojuegos han alcanzado un nivel de detalle capaz de convertir muchos momentos en imágenes que se quedan grabadas a fuego en la retina. Pero, ¿recuerdas esa primera vez que uno de esos momentos te dejó sin palabras? Yo sí, y creo que al menos en un par de ellos vas a coincidir conmigo. Pero antes del cine, vamos con el contexto. De pequeño en mi casa éramos de PC. Mientras mis amigos jugaban a la Play, yo jugaba al Age of Empires 2 o al StarCraft. Estaba acostumbrado a que entre algunas misiones había peliculitas, y yo lo veía como una recompensa. Sin embargo, en las revistas veía juegos con unos gráficos de la leche y en mi cabeza los títulos de consolas tenían esos gráficos al nivel de las películas que tanto me gustaban en los juegos de PC. Tenía 10 años, no me juzgues. Pero entonces llegó a casa la PS1 y uno de los primeros juegos que me dejaron fue el Legend of Dragoon. Cuando empecé no me podía creer lo que estaba viendo. La introducción era la bomba y pensaba que todo el juego sería así. Resultó que, pues que el juego se veía así. Que estaba muy bien, ojo, pero como he dicho antes, tenía 10 años, no juzgamos en este canal. Pero claro, más tarde llegaron a casa tanto Final Fantasy VII como Final Fantasy VIII, y ahí pues ya sabía a lo que me iba a enfrentar. El tema es que realmente no tenía ni idea porque con esos dos juegos aprendí una cosa: se podía borrar la línea entre las peliculitas, como yo las llamaba, y el juego. Y a continuación te voy a contar cuáles son los 6 títulos que, en mi opinión, mejor trabajo han hecho con eso de difuminar la línea entre las escenas pre-renderizadas y el gameplay puro y duro. Acabo de meter dos palabras y no me quiero poner muy técnico, pero sí que es cierto que necesitamos algo de contexto. Por un lado, las escenas pre-renderizadas o CGI, que son siglas de imagen generada por ordenador, son aquellas que el estudio ha creado en ordenadores súper potentes y en el juego final simplemente se reproducen como si fuera un vídeo. Piensa en Toy Story o cualquier peli de animación, esos gráficos no se están calculando en tu consola en ese momento, ya vienen grabados de casa. Por otro lado, están las escenas en tiempo real o creadas con el motor del juego. Aquí tu consola sí está trabajando. Los personajes a veces tienen más detalle que durante la partida normal, pero en esencia se usa el mismo estilo artístico, pues que en esa partida, pero sin dejarnos jugar. Y luego está el gameplay, que es cuando controlamos directamente al muñeco. Hay un montón de matices, pero básicamente esto es lo que se necesita saber para entender bien este vídeo. De ejemplo, voy a usar Final Fantasy X. Esta es una escena pre-renderizada y podemos ver escenarios y personajes con un detalle de locos imposible de mover para la consola de la época. Básicamente es un vídeo. Esta otra es una escena con el motor del juego. Los gráficos son más parecidos a los del juego normal, pero la cámara es cinematográfica y no podemos controlar al personaje. Y esto es el gameplay, que es cuando pasamos a tener el control. Visto el contexto, vamos con los protagonistas y lo vamos a hacer de forma cronológica para trazar mejor esa línea evolutiva en esto de las transiciones. Por orden cronológico voy con Final Fantasy VII. Aunque sea un puñetazo en la nostalgia, los monigotes actualmente se sienten extremadamente simples. Son fruto de una época que pasó hace mucho y en la que los desarrolladores estaban peleando con las primeras consolas en 3D. Tiene muchísimo mérito, ya que este juego, que es Final Fantasy VI, y este otro, que es Final Fantasy VII, fueron creados por la misma gente y apenas están separados por 3 años. Visto desde la distancia es un salto loquísimo y, por contextualizar más aún, estos otros juegos están también separados por 4 años y también pertenecen al mismo estudio. Pero bueno, que me voy de tema. El caso es que Final Fantasy VII hoy puede parecer simple, pero si lo jugamos prestando atención, fue uno de los primeros juegos que realmente difuminó la enorme línea entre el CGI y el gameplay, y la verdad es que no hay que esperar mucho en la partida para verlo. La escena introductora es icónica, con esa vista de Eris en primer plano, con la cámara que se aleja para mostrar la ciudad al completo y luego vuelve a acercarse para meternos en la acción. Sin embargo, si te fijas, hay un momento en el que algo cambia. Es un parpadeo, pero está ahí. Espera, que te lo vuelvo a poner. Si me preguntan, esto es cine. De una escena con modelos pre-renderizados pasamos sin corte alguno al juego real, y no es algo que se haga sin una enorme planificación detrás por parte del equipo creativo en colaboración con el equipo técnico. Yoshinori Kitase fue el director de esta entrega y tenía como objetivo eliminar las transiciones en negro entre las cinemáticas y el gameplay. Era un reto porque la tecnología evidentemente no estaba lista, pero como suele decirse, cuando hay limitaciones es cuando los creativos dan lo mejor de sí mismos. De este modo emplearon una técnica de doble capa. Por un lado, la cinemática pre-renderizada con elementos tridimensionales de gran calidad, pero superpuesta estaba otra capa con los modelos poligonales que controlamos en la partida. Ese truquito, esa superposición, se
nota antes del cambio cuando vemos a los personajes del andén, estos que tienen la ropa roja, que parece que están flotando. Eso es porque están superpuestos sobre la escena prerenderizada. Y cuando llega ese cambio, ese parpadeo, la escena pasa de ser una generada por ordenador a una calculada en tiempo real con los fondos que vemos durante la partida normal. Esa transición entre ambas es una absoluta genialidad y cumplió perfectamente el objetivo. No había cortes, no había fundido a negro y se lograba una completa continuidad. Aunque realmente en el juego algún fundido sí que había. Este no fue el único momento en el que ocurre y el juego está salpicado por un montón de estos momentos. Cuando explota el reactor vemos que las llamas y modelos del personaje también están generados por ordenador para volver a cambiar a gameplay en un santiamén. O cuando nos caemos de la pasarela antes de ir a la iglesia también tenemos un cambio de modelos y tecnología. Final Fantasy VII fue un milagro. Estaban manejando un hardware totalmente nuevo, estaban desarrollando para una consola que no conocían demasiado, hacían malabares con los modelos de la CGI importantes, los modelos de escenas pre-renderizadas, los modelos de gameplay y los modelos de batalla. Y además en un formato nuevo como el del CD cuando Square venía de trabajar en cartuchos. Pero para milagro técnico, quizá uno de los Final Fantasy más menospreciados porque no fue la continuación del 7 que muchos querían y tampoco tuvo la magia del 9. Hablo de Final Fantasy VIII. Reconozco que tendría que jugar otra vez este juego porque hace demasiado que no lo hago, pero me duele que esté tan olvidado dentro de la saga. El remaster que le hicieron hace un tiempo es feísimo debido a que los modelos tridimensionales tenían una resolución muchísimo más alta que la de los fondos pintados, lo que hacía que destacaran cuando el original pues no era así, era mucho más coherente. Y esto es algo que desvirtúa completamente la estética de un juego que redefinió lo que Square hizo con Final Fantasy VII. La escena inicial es una completa chaladura y muestra un dominio no solo de la narrativa cinematográfica, sino de las propias herramientas de la compañía japonesa. De las cinemáticas del 7 a la batalla entre Squall y Seifer hay un mundo. Los modelos de las cinemáticas y los del gameplay eran casi los mismos, marcando otra diferencia con el anterior juego de la saga. Y había escenas que parecían cinemáticas, pero en las que podíamos mover al personaje en tiempo real. Ahora bien, aunque hay muchos momentos en los que hay una transición casi perfecta, dos en concreto en los que esa fusión entre peli y gameplay me siguen pareciendo una auténtica chaladura. Exactamente igual en 2026 que cuando lo jugué de pequeño. La primera es un cambio de plano que vemos casi al tomar el control del personaje. Este giro de cámara ya se hizo al comienzo de Final Fantasy VII, pero en el 8 tenemos más detalle y una mejor transición entre los fondos. Pero vamos a los dos momentos, en mi opinión, más impresionantes. A la hora y pico de empezar la partida tenemos una escena pre-renderizada en la que nos dirigimos a una playa, la de Dolet. Cinematográficamente es bestial, pero lo más interesante es que Square explotó el mismo truco visual que cuando Cloud se baja del tren en Final Fantasy VII, pero con Squall y su equipo saliendo del barco. Hay un momento en el que notamos esa transición entre escena pre-renderizada y gameplay, pero como aquí los modelos son los mismos en ambos casos y tienen muchísimo más detalle, el resultado fue mucho más convincente. También depende mucho de dónde lo juguemos. En la versión original en baja resolución y con los filtros que metía la CRT, el cambio es inapreciable. En la versión remasterizada, este cambio se nota una barbaridad. Y me gusta que sea así, aunque el remaster sea una chapuza, porque así es más imponente aún lo que consiguieron en su día. Un rato después tenemos una persecución en la que de nuevo utilizan el mismo truco. Como digo, es una pena que el remaster se cargara esto porque la transición de CGI a gameplay es mucho más evidente que en la consola original en una tele de tubo o incluso en un emulador con un par de filtros. Pero aunque esta versión moderna le quite parte de encanto, me sigue pareciendo un truco de magia y también un enorme logro técnico si tenemos en cuenta eso, que había escenas pre-renderizadas en la que los modelos de los personajes eran los del juego e incluso los podíamos mover. Esto podía ocasionar momentos curiosos que rompían el tono, pero que no creo que molestara a ningún jugador de la época, simplemente no pulsábamos el botón de dirección y ya está. Y al final, tanto en Final Fantasy VII como en el 8, la clave es que, como la consola no podía dar más de sí, el truco usado era coordinar el vídeo con el gameplay. Ahora toca avanzar una generación. Ya ves que a Square le molaba esto de difuminar la línea entre peli y juego, y en 2001 difuminaron la línea entre ser una compañía rentable y speedrunearse la bancarrota. Ese mismo 2001 lanzaron Final Fantasy X, un juego que visualmente era alucinante y que me sigue pareciendo de los más bonitos de la historia, pero que sentí como un paso atrás en esto de transicionar entre escenas.
Había algunos momentos tochísimos, como el de Tidus colgando de la autovía, pero también más transiciones a blanco y negro o cortes muy marcados entre escenas. Ahora bien, fue un salto generacional tremendo y Square, que había abierto los anteriores 3 Final Fantasy con una cinemática pre-renderizada, se atrevió a abrir este juego con una escena que usaba el propio motor. Tanto la fotografía como la música de esa escena me sigue erizando la piel y los protas por fin podían hablar gracias a la potencia de PS2 y también podían reírse. Pero no quiero hablar de Final Fantasy X, sino de un juego que te escupía las transiciones a la cara. Seguro que desde que empezó el vídeo y viste por dónde iban los tiros estabas esperando que mencionara este juego. Tengo ganas de hablar de esta saga largo y tendido, pero aquí estamos hablando de transiciones y Electronic Arts se atrevió con El Señor de los Anillos, Las Dos Torres, a romper la línea entre una película con actores de carne y hueso y el videojuego. La técnica en esta ocasión se conoció como morphing. Salió regular. Stormfront Studios se encargó del desarrollo de esta entrega y puede que no tuviera la experiencia o las herramientas para afrontar esta tarea tan osada. Estaban saltando todo el rato entre escenas de la peli y el videojuego. No entre un personaje creado por ordenador y luego el modelo de gameplay, sino un salto desde la misma realidad. Esto estaba a años luz de la ambición que Square tuvo con Final Fantasy. Se notaba que tenían la licencia de la película y al final querían aprovechar para introducir todos los cortes del film que pudieran. Y no lo estoy criticando, ojo, ya que me sigue gustando esa inocencia, por llamarlo así, de una industria que estaba madurando y que decía al jugador: estás jugando la peli y tú eres estos personajes. Pero en este juego era exagerado. Había transiciones cada 2x3 y algunas sin demasiado sentido. El propio juego hoy también tiene cosillas de diseño que quedaron desfasadas muy pronto, tan pronto como unos meses después cuando salió el que me dio la idea para este vídeo, que es el juego del Retorno del Rey. Electronic Arts dio la licencia para esta entrega a Visceral Games. Si te suena el nombre es porque eran los del juego del Padrino, Dead Space, Dante's Inferno o el Star Wars que iba a aparecer un Uncharted. Y si hablo de ellos en pasado es porque Electronic Arts hizo lo que mejor hace Electronic Arts, que es chapar un estudio. Si quieres saber qué es eso que suele hacer Electronic Arts, tienes un vídeo sobre la muerte de Anthem que puedes ver después de este. Mi madre me ha dicho que está guapísimo. En fin, que Visceral fue mucho más hábil. No solo se notaba que controlaban mejor las herramientas y su propio motor gráfico y el entorno de trabajo en consolas y PC, sino que tenían más ojo para elegir los momentos en los que transicionar. Desde el primerísimo momento quedó claro que iban a seguir la estrategia de las dos torres de difuminar la línea, pero como digo, lo hicieron con mucho más gusto. Sin desmerecer a Stormfront, que trabajó mano a mano con la producción de las pelis, con El Retorno del Rey se esmeraron un poco más. Electronic Arts abrió una oficina dentro de Beta, que eran los que se encargaban de los efectos digitales de las películas en Nueva Zelanda, y trabajaron mano a mano con el equipo cinematográfico. El motor del juego fue distinto al empleado en las dos torres, las texturas tenían mayor definición y cargaban más rápido, los personajes tenían el doble de polígonos y la técnica de iluminación fue la guinda del pastel para unas transiciones extraordinariamente fluidas. El equipo replicó los ángulos de cámara de las películas con ayuda del equipo, de las películas, para elegir meticulosamente cuáles eran los mejores momentos para realizar esa transición. Fue algo muy comentado en la época y con razón, ya que me lo acabo de volver a pasar y mantiene el tipo que da gusto. Creo que casi todas las transiciones de este juego son impresionantes, pero hay dos en concreto que me siguen dejando con la boca abierta. Uno es esta transición entre las ondas del agua que vemos en la peli y el Frodo ya hecho videojuego. Está realmente bien porque no es una transición del personaje real al ordenador como podemos ver en el resto del juego, sino la integración entre una escena real y otra virtual corriendo en nuestra consola. Pero la que de verdad se lleva la palma, en mi opinión, es la cara de Frodo escalando el monte del destino, porque me parece una absoluta chaladura. Es de esas para ver una y otra vez, porque se nota el cambio, evidentemente, pero es que me sigue pareciendo de locos. Pero bueno, El Retorno del Rey, vaya juegazo, es uno de esos que quiero comentar largo y tendido y que me sigue pareciendo perfecto para jugar tanto en solitario y echarte un rato, que no es muy largo, como pues con dos mandos junto a alguien en el mismo sofá. Vamos ahora con otro jueguito llegado de Japón y por parte del padre de Final Fantasy. Tras el traspiés de la primera Xbox en el mercado japonés, Microsoft decidió que las cosas debían cambiar con su siguiente máquina, y algunos de los mayores talentos japoneses se pusieron a trabajar en exclusiva para Xbox 360. Tras el fracaso de la peli de Final Fantasy, Hironobu Sakaguchi, que es el creador de la saga de Square,
abandonó la compañía y fundó un estudio llamado Mistwalker, donde se llevó a su colega y compañero Nobuo Uematsu, que es el compositor de la saga Final Fantasy. Se pusieron a trabajar en sus cosillas y fue el estudio que llamó la atención de Microsoft. Los estadounidenses pusieron la pasta y los japoneses el talento. En 2007 lanzaron dos juegos. Por un lado, Blue Dragon, en el que Sakaguchi, Toriyama y Uematsu volvieron a coincidir como ya hicieran en Chrono Trigger. Por otro lado, Lost Odyssey, y este es del que quiero hablar. Está considerado como el último Final Fantasy de verdad, y más allá de sus mecánicas de JRPG clásicas y una historia que me sigue empañando los ojos, lo que más recuerdo de Lost Odyssey es la cinemática inicial. Es imponente, con una calidad que se había visto muy pocas veces en las cinemáticas de videojuegos y que sigue teniendo un enorme nivel visual. Y tras casi 10 minutos pasa esto. Te prometo que me quedé con el mando en la mano sin saber si la cinemática había acabado o no, hasta que pulsé un botón y vi que ya estaba jugando. Me vas a decir, eres un exagerado, pero es que en 2007 no habíamos visto nada igual. Fue una transición mágica de CGI a gameplay con un cambio extremadamente sutil que va dibujando la interfaz del juego de forma tan fluida que te hace creer que sigue siendo una cinemática. De hecho, y aquí puede que me esté guiando por mi cámara de eco, creo que en la memoria colectiva está la idea de que Lost Odyssey sí fue un juego mágico, pero cuando hay que hablar de un momento, cuando hay que recordar un momento exacto de este título, solo se nombra esa transición inicial. Y sigo sin saber realmente en qué momento exacto ocurre. En todos los juegos que he comentado hasta ahora y en otro que nos queda por delante, el momento es extremadamente evidente. Pero rejugando en Xbox Series para grabar, sigo sin tener claro cuál es el punto exacto. No sé si es cuando se pasa la espada por la cara, cuando la cámara empieza a moverse con el blur que distorsiona el fondo, o justo antes de aparecer la interfaz cuando el personaje se empieza a mover. Y de hecho es que ni siquiera recuerdo algo similar en juegos más recientes. Me puedes dejar en comentarios si hay alguno que te venga a la mente. Me sigue pareciendo tan bestia que es hasta complicado de creer que este juego llegara en 2007. Alex el Capo lo resumió hace años mucho mejor que yo. ¿Qué es esto? O sea, ¿qué me estás contando? Hacer una escena así es tremendamente complicado, pero en la GDC de 2008 los responsables explicaron que pusieron muchísimo empeño en las cinemáticas gracias a que tenían veteranos de la industria cinematográfica que trasladaron su visión al medio del videojuego. La consistencia en los rostros se debió a que animaron mano a mano para que la boca coincidiera con el doblaje del inglés y las expresiones de los ojos remarcaran las frases. Pero, y esto es interesante, también cometieron errores, como crear una enorme cantidad de recursos que luego se usaron muy poco, diluyendo el foco en zonas y partes del juego mucho más importantes. También explicó que tenían 4 tipos de escenas cinemáticas. Por un lado las CGI, por otro los eventos A y los eventos B, y por último los eventos guionizados dentro de la partida. Rai Nakazato fue miembro de Philplus, una empresa japonesa creada por Microsoft para ayudar a Mistwalker en el desarrollo de sus juegos, y explicó en esta GDC que un error que cometieron fue que mezclaron en una misma cinemática modelos A y modelos B. El problema es que los modelos A tenían el mismo detalle que los modelos de las CGI, por eso la transición inicial es tan perfecta en esa cinemática que acabamos de ver, pero los modelos B tenían animaciones más estándar y menos mimadas que la de los modelos A. Un ejemplo se ve en los rostros a los que tanto empeño pusieron para las escenas más memorables. Nakazato comentó que se arrepintió de usar ambos modelos indistintamente en una misma cinemática porque los jugadores no sabían por qué, pero notaban que la calidad de lo que veían era inconsistente. Imagina que estás viendo una misma escena, un plano contra plano, y el mismo personaje en cada cambio de plano pasa de tener un modelo A súper detallado a un modelo B que tiene un buen nivel de detalle, pero no está tan bien animado. Pero bueno, al margen de esto, me sigo quedando con esa cinemática inicial que de verdad, por muchas vueltas que le doy, no entiendo qué magia arcana usaron. Mi idea era terminar este vídeo con Lost Odyssey, pero recientemente he rejugado Hi-Fi Rush y hay un momento que tiene un par de transiciones seguidas que, bueno, hay que meterlas en este vídeo. Hay muchos juegos que han creado transiciones guapísimas estos últimos años y los voy a nombrar más adelante, pero hay una escena concreta de Hi-Fi Rush que me sigue sorprendiendo. Repiten el mismo truco 2 veces seguidas, pero aquí no pretenden engañar a nadie como en Lost Odyssey o en Final Fantasy, y me parece un muy buen uso de las transiciones entre gameplay, escena animada tipo cómic y vuelta al gameplay. Aquí no hay que entrar demasiado en detalle porque el cambio salta a la vista, pero al final consigue su objetivo a la perfección, que es una acción ininterrumpida
durante ese segmento de la aventura. Si no has jugado a Hi-Fi Rush, no sé a qué esperas, es divertidísimo y la banda sonora es... Estos han sido solo unos ejemplos, pero los juegos actuales difuminan constantemente la línea entre la partida y la película. No hemos llegado al nivel de locos de la demo de Unreal Engine 5 de Matrix, pero hay títulos que están haciendo muy bien eso de crear transiciones entre modelos en tiempo real y modelos de gameplay. La intro de Spider-Man es una absoluta pasada, tiene también en muy poco tiempo un par de transiciones muy similares a las de Hi-Fi Rush. ¡Allá va! ¡Os abriré el camino! ¡Seguidme! Los últimos God of War en plano secuencia serían otro ejemplo fantástico, y sería un pecado no mencionar Hellblade 2. Años atrás, Metal Gear Solid 4 también lograba una gran consistencia entre escenas y gameplay. El último Ratchet & Clank parece una película todo el rato. Cuando Sarah se levanta de la cama al comienzo de The Last of Us, bueno, pues tenemos otro ejemplo. En Uncharted 4 también tenemos un montón de estos momentos y los primeros minutos de Death Stranding 2 son para no creérselos. Son ejemplos, como digo, muchísimo más modernos y podemos pensar que tienen menos mérito, pero no. Son productos de su tiempo y los directores deben seguir teniendo ese ojo como para crear las transiciones suaves. Es evidente que a medida que la tecnología ha avanzado, las escenas CGI se han ido volviendo menos necesarias porque la capacidad de las consolas y los PCs para renderizar millones de polígonos y texturas en alta resolución, la iluminación que responde a las superficies y físicas realistas hace que sea innecesario gastarse el dineral que cuesta una CGI. Pero de vez en cuando aparecen juegos como Final Fantasy VII Rebirth que nos regalan en momentos muy contados una escena prerenderizada. No quiero cerrar con otro Final Fantasy, sino con algo extremadamente divertido y con lo que me he sentido tremendamente identificado. Este momento del Wolfenstein The Old Blood en el que el jugador no sabe si está en una cinemática o jugando hasta que aprieta el botón de apuñalar al nazi. Al final, en todos los ejemplos comentados, tenemos que hablar de trucos para disimular las transiciones y hacer que podamos pasar de ver una escena cinemática a la partida sin corte alguno. Con consolas menos potentes como PS1 y PS2, los desarrolladores se estrujaron la cabeza para conseguirlo, y el resultado me sigue pareciendo mágico. Y en máquinas más potentes, como las consolas ya pueden manejar enormes cantidades de polígonos en tiempo real, los creativos pueden dar vida a locuras como ese plano secuencia infinito de God of War. Porque al final, si algo comparten los diseñadores de hace 30 años y los actuales es que son magos del hardware, pero cada uno ha tenido que bailar con los productos de su tiempo. Gracias por verme.